Hay personas que escriben libros y hay personas que parecen escribir con la sangre de sus propias heridas. Fyodor Dostoyevsky pertenecía a ese segundo grupo. Cuando uno abre cualquiera de sus novelas, tiene la sensación de que alguien ha arrancado una parte del corazón humano y la ha colocado sobre una mesa para examinarla sin miedo. No hay máscaras, no hay personajes perfectos, no hay héroes invencibles, solamente hombres y mujeres enfrentándose a sus propios demonios. Quizá por eso, más de 140 años después de su muerte, sus palabras continúan pareciendo peligrosamente actuales. Porque Dostoyevsky no escribía sobre la Rusia del siglo XIX. Escribía sobre nosotros, sobre nuestras dudas, nuestros miedos, nuestra culpa, nuestra necesidad desesperada de encontrar sentido incluso cuando todo parece perdido. Pero para comprender cómo llegó a conocer tan profundamente el alma humana, primero debemos regresar al principio de su historia, a un frío día del 11 de noviembre del año 1821. Ese día nació en Moscú, dentro de un lugar que marcaría toda su existencia. No nació en un palacio, no nació en una familia aristocrática. Nació dentro del Hospital Mariinsky para pobres, donde su padre trabajaba como médico. Imaginen la escena. Mientras otros niños crecían rodeados de jardines o grandes salones, el pequeño Fyodor veía entrar cada día enfermos, ancianos, mendigos y personas que prácticamente habían sido olvidadas por la sociedad. Desde muy pequeño aprendió una lección que nunca abandonaría. El sufrimiento no era una excepción. Era parte de la condición humana. Su padre, Mikhail Dostoyevsky, era un hombre extremadamente severo, disciplinado, religioso, exigente hasta límites difíciles de soportar. Existen testimonios que lo describen como alguien de carácter duro y temperamento explosivo. Sin embargo, también era un médico dedicado que trabajaba largas jornadas atendiendo a quienes no podían pagar. Su madre, María Nechayeva, representaba el equilibrio. Era una mujer profundamente religiosa, amable y afectuosa. Fue ella quien introdujo a Fyodor en el mundo de la lectura. Las noches familiares estaban llenas de historias. Leían la Biblia, leían cuentos rusos, leían a grandes autores europeos. Aquellas lecturas sembraron una semilla que jamás dejaría de crecer. Desde niño, mostró una imaginación extraordinaria. Mientras otros jugaban durante horas, él prefería perderse entre libros. Le fascinaban autores como Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Johann Wolfgang von Goethe, Walter Scott y especialmente los escritores franceses. Pero hubo un libro que nunca abandonó realmente su vida: la Biblia. Más específicamente, el Nuevo Testamento. Décadas después, incluso en los peores momentos de su existencia, continuaría llevándolo consigo. Y esa influencia aparecería constantemente en toda su obra, no como propaganda religiosa, sino como una búsqueda permanente del perdón, la compasión y la redención. Cuando tenía 15 años, ocurrió uno de los primeros grandes golpes de su vida. Su madre murió de tuberculosis. Para cualquier adolescente, perder a su madre ya resulta devastador. Pero para un joven tan sensible como Fyodor, aquella pérdida abrió una herida que nunca terminaría de cerrar. Muchos estudiosos consideran que desde entonces comenzó a desarrollar una conciencia mucho más intensa sobre la muerte. No como una idea abstracta, sino como una presencia constante. Ese mismo año fue enviado junto con su hermano Mikhail a San Petersburgo para estudiar ingeniería militar. Su padre pensaba que escribir novelas no era una profesión seria. Quería asegurarle un futuro estable. Así que eligió una carrera técnica. Pero había un pequeño problema. Fyodor no amaba los números. Amaba las personas. Mientras otros estudiantes resolvían cálculos, él seguía leyendo literatura hasta altas horas de la noche.
Comenzó a descubrir a Honoré de Balzac, Victor Hugo, Friedrich Schiller y muchos otros autores europeos. Su mente estaba mucho más interesada en comprender por qué una persona traiciona, ama, perdona o asesina, que en diseñar fortificaciones militares. En aquellos años también empezó a desarrollar una costumbre que conservaría durante gran parte de su vida. Caminaba solo durante horas, observaba a desconocidos, miraba sus rostros, inventaba historias sobre ellos, intentaba imaginar qué secretos escondían. Años después, muchos de esos desconocidos aparecerían transformados en personajes inolvidables. Existe una anécdota muy reveladora. Sus compañeros decían que, mientras conversaban sobre asuntos cotidianos, Dostoyevski parecía desaparecer mentalmente. No era arrogancia. Simplemente estaba imaginando. Estaba construyendo escenas. Estaba observando cómo reaccionaban las personas ante determinadas emociones. Sin saberlo, ya estaba entrenando el ojo del novelista. En 1839 ocurrió otro acontecimiento que marcaría profundamente su existencia. Su padre murió de manera repentina. Durante muchos años circuló el rumor de que había sido asesinado por sus propios campesinos debido al trato severo que les daba. Hoy muchos historiadores consideran que esa historia probablemente fue exagerada o incluso falsa, y que la causa más probable fue una apoplejía. Sin embargo, lo importante no es solamente cómo murió, sino cómo vivió esa noticia el joven Fiódor. Se sintió profundamente culpable. Algunos biógrafos creen que incluso llegó a preguntarse si, en algún rincón oscuro de su mente, había deseado inconscientemente la muerte de aquel padre tan autoritario. Esa idea lo perseguiría durante años y terminaría convirtiéndose en uno de los temas centrales de una de sus mayores obras, la culpa. No solamente por lo que hacemos, también por lo que pensamos. Porque Dostoyevski comprendió algo que pocos escritores habían explorado con tanta profundidad. El verdadero juicio casi nunca ocurre en un tribunal. Ocurre dentro de nuestra conciencia. En 1843 terminó sus estudios de ingeniería. Recibió un puesto como ingeniero militar. Tenía un salario, un futuro estable, una carrera respetable. Y sin embargo, era profundamente infeliz. La rutina administrativa lo asfixiaba. Cada día confirmaba que había nacido para otra cosa. Tomó entonces una decisión que muchos consideraron una locura. Renunció prácticamente a la seguridad de aquella profesión para dedicarse por completo a escribir. Era una apuesta extremadamente arriesgada. No tenía fama, no tenía dinero, no tenía garantías de éxito, solamente tenía una convicción. Las historias que llevaba dentro necesitaban salir. Comenzó traduciendo obras francesas para sobrevivir económicamente. Trabajaba durante jornadas interminables. Dormía poco. Vivía con enormes dificultades económicas, pero seguía escribiendo. Finalmente terminó su primera novela importante. Se titulaba Pobres gentes. Era una historia sencilla en apariencia. Dos personas humildes intercambian cartas mientras luchan contra la pobreza y la dignidad. Sin embargo, detrás de esa aparente simplicidad existía algo completamente nuevo. Por primera vez, un escritor mostraba la vida interior de personas comunes con una profundidad psicológica extraordinaria. El manuscrito llegó a manos del influyente crítico Vissarion Belinsky. Después de leerlo durante una noche entera, quedó profundamente impresionado. Según el relato tradicional, al amanecer fue directamente a buscar al joven autor para abrazarlo emocionado. Le dijo que había nacido un nuevo gran escritor ruso. Aquella escena transformó la vida de Dostoyevski de un día para otro. Con apenas 24 años, pasó del anonimato al reconocimiento literario. Parecía que el camino hacia la gloria apenas comenzaba.
Lo que todavía no podía imaginar era que el verdadero autor que cambiaría la literatura universal no nacería gracias al éxito, nacería gracias al sufrimiento, y el destino ya estaba preparando la prueba más brutal de toda su existencia. Hay momentos que dividen una vida en dos partes, un antes y un después. Para Fiódor Dostoyevski, ese momento llegó el 23 de abril del año 1849. Hasta entonces seguía siendo un joven escritor lleno de entusiasmo. Había conocido el éxito con su primera novela, aunque sus obras posteriores no habían recibido el mismo reconocimiento. Aquello lo había decepcionado, pero aún conservaba la esperanza de construir una carrera brillante. Al mismo tiempo, Rusia vivía una época de enorme tensión política. El emperador Nicolás I gobernaba con mano de hierro. Las ideas liberales que recorrían Europa eran vistas como una amenaza para el imperio ruso. Hablar de reformas políticas, criticar la censura, cuestionar la servidumbre, o simplemente debatir nuevas ideas filosóficas podía convertirse en un acto peligroso. En ese contexto, Dostoyevski comenzó a asistir a las reuniones del llamado Círculo Petrashevsky. No era una organización armada. No era un grupo revolucionario dispuesto a tomar el poder por la fuerza. Era, sobre todo, un grupo de intelectuales que discutía libros, filosofía, política, economía y el futuro de Rusia. Allí se leían autores franceses prohibidos. Se hablaba sobre la libertad de expresión, sobre la educación, sobre la justicia social, sobre la dignidad de las personas más pobres. En una ocasión, Dostoyevski leyó públicamente una carta del crítico Vissarion Belinsky, dirigida al escritor Nikolai Gogol. Aquella carta criticaba duramente la unión entre la Iglesia ortodoxa y el poder político, además de denunciar la opresión que sufrían millones de campesinos. Era un texto considerado extremadamente subversivo. El gobierno imperial ya vigilaba de cerca aquellas reuniones, y finalmente decidió actuar. Durante la madrugada, soldados irrumpieron en las viviendas de varios miembros del círculo. Dostoyevski fue arrestado sin previo aviso. Tenía apenas 27 años. Fue trasladado a la fortaleza de Pedro y Pablo, una de las prisiones más temidas de Rusia. Allí permaneció durante meses, aislado, sin conocer exactamente cuál sería su destino. Interrogatorios, silencio, incertidumbre. La espera terminó en diciembre de ese mismo año. Las autoridades anunciaron la sentencia. Pena de muerte. No había apelación. No había esperanza. Todo había terminado. O al menos eso era lo que él creía. El 22 de diciembre de 1849 ocurrió uno de los episodios más extraordinarios de la historia de la literatura. Los condenados fueron conducidos hasta la plaza Semyonovsky. Era una fría mañana de invierno. El cielo estaba cubierto. Los soldados ya esperaban. El pelotón de fusilamiento ocupaba su posición. Los prisioneros fueron vestidos con las túnicas blancas utilizadas para las ejecuciones. Les rompieron las espadas militares. Les retiraron cualquier símbolo de dignidad. Un sacerdote apareció con una cruz para ofrecerles la última bendición. Algunos la besaron, otros permanecieron inmóviles. 3 de los condenados fueron atados a los postes de ejecución. Los soldados levantaron los fusiles. Todo indicaba que el final había llegado. Dostoyevski estaba convencido de que le quedaban apenas unos minutos de vida. Años más tarde, describiría aquella experiencia con enorme detalle. Contó que comenzó a observar el mundo con una intensidad jamás experimentada. El brillo del sol sobre la nieve, el color del cielo, los rostros de quienes estaban cerca. Pensó que, si por algún milagro sobrevivía, jamás volvería a desperdiciar un solo instante de su existencia. Entonces ocurrió algo inesperado.
Un jinete llegó a toda velocidad. Traía un decreto firmado por el emperador. La ejecución quedaba suspendida. La pena de muerte era sustituida por trabajos forzados en Siberia. Hoy sabemos que todo había sido una representación cuidadosamente organizada. El emperador Nicolás I había decidido escenificar la ejecución para quebrar psicológicamente a los condenados antes de concederles el indulto. En otras palabras, los hizo sentir la muerte, solo para devolverles la vida unos segundos después. Aquella experiencia dejó una huella imposible de borrar. Uno de los prisioneros perdió la razón definitivamente. Jamás volvió a recuperarse. Dostoyevski sobrevivió. Pero el hombre que abandonó aquella plaza ya no era el mismo que había llegado. Desde ese día comprendió algo que repetiría durante toda su vida. Cada minuto es un regalo. Cada respiración tiene un valor inmenso, porque solo quien ha sentido verdaderamente la cercanía de la muerte comprende el significado de estar vivo. Esa idea aparecerá una y otra vez en sus novelas, especialmente en personajes que viven al borde de la desesperación. Después comenzó el verdadero castigo. Fue enviado a un campo de trabajos forzados en Omsk, en Siberia. El viaje duró varias semanas, miles de kilómetros, invierno extremo, cadenas en los pies, frío insoportable. Al llegar descubrió una realidad incluso peor de lo que imaginaba. Dormía junto a decenas de presos. El aire era irrespirable. La suciedad era constante. Las enfermedades circulaban libremente. Las pulgas y los piojos formaban parte de la vida cotidiana. La alimentación era escasa, las jornadas de trabajo eran agotadoras, y casi todos los hombres que lo rodeaban habían cometido asesinatos, robos o crímenes violentos. Al principio sintió miedo, mucho miedo. Pensaba que jamás lograría convivir con personas así. Sin embargo, poco a poco comenzó a observarlos. Como siempre había hecho, escuchaba sus historias, sus arrepentimientos, sus justificaciones, sus recuerdos. Descubrió algo que cambiaría toda su filosofía. Ningún ser humano es solamente el peor acto que ha cometido. Incluso entre los criminales encontraba gestos inesperados de compasión. Algunos compartían su comida, otros cuidaban a los enfermos. Había hombres capaces de cometer actos terribles y, al mismo tiempo, mostrar una ternura que parecía imposible. Aquello destruyó la idea simplista de dividir el mundo entre buenos y malos. Comprendió que dentro de cada persona conviven la oscuridad y la luz, y que la verdadera batalla ocurre en el interior de cada conciencia. Durante esos 4 años de prisión, casi no tuvo acceso a libros. Solo le permitieron conservar un ejemplar del Nuevo Testamento. Ese libro se convirtió en su compañero permanente. Lo leyó una y otra vez. No como un simple acto religioso, lo estudiaba buscando respuestas, buscando comprender el sufrimiento, el perdón, la esperanza, la posibilidad de volver a empezar. Aquella experiencia modificó profundamente su pensamiento. Antes de Siberia, Dostoyevski había sentido cierta simpatía por algunas ideas socialistas europeas que prometían construir una sociedad perfecta mediante cambios políticos. Después de Siberia, comenzó a desconfiar de cualquier teoría que creyera poder resolver el problema humano únicamente cambiando las leyes o las instituciones. Llegó a una conclusión que se convertiría en el núcleo de toda su obra. El verdadero problema del ser humano no es únicamente político, no es solamente económico, es moral, es espiritual, porque una sociedad puede cambiar sus gobiernos, puede cambiar sus sistemas económicos, puede cambiar sus leyes. Pero si el corazón humano permanece lleno de orgullo, egoísmo, odio y deseo de poder, los problemas simplemente adoptarán una forma diferente. Esta fue una de sus enseñanzas más profundas. No basta con transformar el mundo exterior, también debemos transformar el mundo interior.
Después de cumplir los trabajos forzados, todavía no recuperó completamente su libertad. Fue enviado como soldado raso a un remoto destacamento militar en Semipalatinsk, en la actual Kazajistán. Allí comenzó lentamente a reconstruir su vida. Conoció a María Dmitrievna Isayeva, una viuda con quien terminaría casándose. Retomó poco a poco la escritura y comenzó a convertir todos aquellos años de sufrimiento en literatura. No escribía desde la imaginación, escribía desde la experiencia. Cada página estaba alimentada por recuerdos reales, por emociones vividas, por preguntas que aún no tenían respuesta. Fruto de aquella etapa nació una de sus primeras grandes obras después del exilio, Recuerdos de la Casa de los Muertos. No era solamente una novela, era el testimonio de alguien que había conocido el infierno y había regresado para contarlo. El escritor brillante que había comenzado con pobres gentes había desaparecido para siempre. En su lugar había nacido un observador mucho más profundo, mucho más humano, mucho más consciente de que la grandeza de una persona no consiste en no caer jamás, sino en encontrar la fuerza para levantarse incluso después de haber mirado de frente al abismo. Y precisamente cuando parecía que la vida finalmente comenzaba a darle un respiro. Nuevas tragedias, nuevas pérdidas y nuevas luchas económicas pondrían nuevamente a prueba su espíritu, pero también darían origen a las novelas que cambiarían para siempre la historia de la literatura. Existe una frase atribuida a Fyodor Dostoyevsky que resume buena parte de su manera de entender la existencia. El secreto de la existencia humana no consiste solamente en vivir, sino en saber para qué se vive. Esa pregunta no nació en la tranquilidad. Nació después de sobrevivir a la prisión, después de convivir con asesinos, después de mirar a la muerte a los ojos. Sin embargo, la vida todavía tenía preparadas nuevas pruebas, porque, aunque ya era un hombre libre, todavía estaba lejos de encontrar la paz. Los años posteriores a Siberia fueron una mezcla constante de esperanza y sufrimiento. Poco a poco volvió a publicar. Su nombre empezó a recuperar prestigio, pero la estabilidad seguía escapándose de sus manos. En 1864 recibió 2 golpes devastadores casi al mismo tiempo. Primero murió su esposa, María Dmitrievna. Su matrimonio nunca había sido sencillo. Habían vivido momentos de cariño, pero también de enfermedad, diferencias de carácter y dificultades económicas. Aún así, aquella pérdida lo dejó profundamente afectado. Pocos meses después, falleció su hermano mayor, Mijail, y esta muerte tuvo consecuencias todavía más graves. No solamente perdió a la persona con quien compartía muchos proyectos literarios, también heredó las enormes deudas que su hermano había dejado. De un día para otro, Dostoyevsky quedó prácticamente arruinado. Los acreedores llamaban constantemente a su puerta. Los contratos editoriales imponían plazos imposibles. Necesitaba escribir rápidamente si quería sobrevivir. Como si todo aquello no fuera suficiente, otro enemigo comenzó a dominar su vida: la ruleta. Durante un viaje por Europa, descubrió los grandes casinos de Alemania. Entró por curiosidad y salió completamente fascinado. Aquella pequeña rueda girando sobre la mesa terminó convirtiéndose en una obsesión. Al principio creía que podía controlar el juego. Pensaba que solamente necesitaba una buena estrategia, que la próxima apuesta recuperaría todo lo perdido. Pero el juego rara vez funciona de esa manera. Ganaba, perdía, volvía a ganar, y finalmente terminaba perdiéndolo todo. En más de una ocasión llegó a empeñar su ropa, sus pertenencias e incluso objetos de gran valor sentimental para seguir apostando. Cuando conseguía dinero gracias a un libro, muchas veces desaparecía en cuestión de horas frente a la mesa de ruleta.
Aquella adicción le provocó una enorme vergüenza. Sabía perfectamente que estaba destruyendo su economía, y aún así le resultaba muy difícil detenerse. Esta experiencia sería fundamental para comprender una de las características más profundas de su obra. Dostoyevski jamás escribió personajes perfectos, porque él mismo nunca pretendió ser perfecto. Conocía sus propias debilidades, sabía lo que significaba luchar contra uno mismo. Por eso sus personajes resultan tan humanos. No son héroes inalcanzables, son personas que caen, que fracasan, que toman malas decisiones, y precisamente por eso el lector puede reconocerse en ellos. Años después transformó toda aquella experiencia en una novela extraordinaria. El jugador. Lo más sorprendente es la forma en que fue escrita. Un editor le impuso un contrato extremadamente duro. Si no entregaba una nueva novela antes de una fecha determinada, perdería durante muchos años los derechos sobre gran parte de sus futuras obras. El tiempo prácticamente se había agotado. Necesitaba escribir una novela completa en apenas unas semanas. Entonces apareció una joven taquígrafa llamada Ana Grigorievna Snitkina. Ella tenía solamente 20 años. Dostoyevski ya pasaba de los 40. Su trabajo consistía en escuchar mientras el escritor dictaba el texto a toda velocidad. Durante 26 días trabajaron sin descanso. Prácticamente vivían entre manuscritos. Dormían muy poco. Cada jornada era una carrera contra el reloj. Finalmente lograron terminar la novela justo antes del vencimiento del contrato. Gracias a ese esfuerzo conjunto, consiguió salvar su carrera literaria. Pero ocurrió algo mucho más importante. Mientras trabajaban juntos, comenzaron a conocerse profundamente. Dostoyevski descubrió que Ana poseía una inteligencia poco común. Era organizada, paciente, práctica y, sobre todo, confiaba en él incluso cuando él mismo dudaba de sus capacidades. Poco tiempo después le propuso matrimonio. Existe una anécdota muy conocida. En lugar de declararse directamente, Dostoyevski comenzó a contarle el argumento de una novela imaginaria. Le habló de un escritor ya mayor que se enamoraba de una joven inteligente. Después le preguntó qué pensaría ella si esa historia ocurriera en la vida real. Ana comprendió inmediatamente el verdadero significado de la pregunta. Aceptó. Aquella decisión cambió completamente la vida del escritor. No solamente encontró una compañera, encontró a la persona que logró poner orden en el caos que lo rodeaba. Ana administró cuidadosamente las finanzas familiares, negoció contratos, protegió los derechos de sus libros, lo ayudó a alejarse poco a poco del juego y lo acompañó durante los años más importantes de su carrera. Muchos historiadores consideran que sin Ana probablemente nunca habrían existido varias de sus grandes novelas. Mientras reconstruía su vida personal, su mente seguía explorando una pregunta inmensa. ¿Por qué una persona decide hacer el mal? No buscaba una respuesta sencilla, quería comprender los mecanismos invisibles que actúan dentro de la conciencia. Así nació una de las novelas más importantes de toda la historia, Crimen y Castigo. El protagonista, Rodion Raskolnikov, es un joven estudiante brillante que llega a convencerse de que algunas personas extraordinarias tienen derecho a romper las normas morales si con ello consiguen un supuesto bien mayor. Convencido de esa idea, comete un asesinato. Sin embargo, la verdadera historia no comienza con el crimen, comienza después, porque Dostoyevski dirige toda su atención hacia algo mucho más profundo: la culpa, el remordimiento, la lucha interior. Raskolnikov descubre que es posible engañar a la policía, pero resulta mucho más difícil engañar a la propia conciencia. Con esta novela, Dostoyevski enseñaba que el castigo más duro no siempre llega desde un juez. Muchas veces nace dentro del propio ser humano. La conciencia puede convertirse en la prisión más implacable.
Poco después escribió otra obra extraordinaria, El idiota. Aquí presentó uno de los personajes más singulares de toda la literatura, el príncipe Lev Mishkin, un hombre profundamente bueno, honesto, compasivo, incapaz de manipular. Muchos lectores esperaban que un personaje así cambiara positivamente a quienes lo rodeaban. Pero Dostoyevski hizo exactamente lo contrario. Mostró que una sociedad dominada por la ambición, el orgullo y el egoísmo puede llegar a considerar ingenua a una persona verdaderamente buena. Era una pregunta profundamente incómoda. ¿Qué ocurre cuando la bondad entra en un mundo acostumbrado al cinismo? ¿La bondad transforma al mundo o es el mundo quien termina destruyendo a la bondad? Después apareció Los demonios, quizá una de sus novelas más proféticas. En ella analizaba el peligro de las ideologías extremas. No atacaba únicamente una corriente política concreta, advertía sobre algo mucho más universal. Cuando una idea se convierte en absoluta y deja de reconocer la dignidad del individuo, termina justificando cualquier violencia. Décadas después, muchos pensadores verían en esta novela una sorprendente anticipación de los totalitarismos que marcarían el siglo XX. Pero mientras el público admiraba aquellas obras, Dostoyevski continuaba enfrentándose a otro enemigo silencioso: la epilepsia. Había sufrido crisis desde su juventud. Nadie conoce con absoluta certeza cuándo comenzaron. Lo cierto es que aquellos ataques lo acompañaron durante gran parte de su existencia. En ocasiones quedaba completamente agotado durante días. Sin embargo, también describía un fenómeno extraordinario. Poco antes de algunas crisis, experimentaba unos segundos de felicidad absoluta, una sensación de claridad, de plenitud, como si pudiera comprender toda la belleza del universo en un solo instante. Después llegaba el ataque. Aquella experiencia aparece reflejada en varios de sus personajes, especialmente en el príncipe Mishkin. Dostoyevski utilizaba incluso su enfermedad como materia prima para explorar el misterio de la conciencia. Nunca desperdiciaba el dolor. Lo transformaba en conocimiento. Y quizá esa sea una de las mayores diferencias entre él y muchos escritores de su tiempo. No escribía para impresionar, no escribía para demostrar inteligencia, escribía para comprender al ser humano. Cada novela era una pregunta, cada personaje era un experimento moral, cada diálogo era una batalla entre ideas opuestas. Nunca obligaba al lector a aceptar una respuesta definitiva. Prefería colocarlo frente al espejo de su propia conciencia y preguntarle silenciosamente: ¿tú qué habrías hecho? Porque para Dostoyevski, la literatura no existía para entretener únicamente. Existía para revelar aquello que normalmente preferimos ocultar incluso de nosotros mismos. Y cuando parecía haber alcanzado la cima de su talento, todavía estaba por escribir la obra que muchos consideran el punto más alto de toda su carrera, una novela que reuniría todas las preguntas que había perseguido durante su vida: la libertad, la fe, la razón, la familia, la culpa, el perdón y el misterio más profundo de todos: ¿qué significa realmente ser humano? En los últimos años de su vida, Fyodor Dostoyevski alcanzó la madurez absoluta como escritor y pensador. Toda la experiencia acumulada durante décadas de sufrimiento, pobreza, enfermedad, pérdidas y búsqueda espiritual desembocó en la que muchos consideran su obra maestra: Los hermanos Karamazov, publicada entre 1879 y 1880. Más que una novela, es una profunda reflexión sobre las grandes preguntas de la humanidad: la existencia de Dios, la libertad, el bien y el mal, la responsabilidad moral y el perdón. En ella aparece uno de los capítulos más célebres de toda la literatura:
El Gran Inquisidor, donde plantea un debate que sigue vigente. ¿Prefiere el ser humano la libertad, con toda la responsabilidad que implica, o la seguridad, aunque deba renunciar a pensar por sí mismo? A lo largo de su vida, Dostoyevski dejó enseñanzas que continúan siendo extraordinariamente actuales. Nos recordó que nadie es completamente bueno ni completamente malo, que el sufrimiento puede destruir a una persona, pero también transformarla, que el orgullo suele alejarnos de los demás, mientras que la humildad nos acerca a ellos, y que la verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que queremos, sino en asumir la responsabilidad de nuestros actos. En junio de 1880, pronunció un histórico discurso durante la inauguración del monumento dedicado a Alexander Pushkin en Moscú. Su mensaje de reconciliación, unidad y fraternidad emocionó al público y consolidó su reconocimiento como una de las grandes voces intelectuales de Rusia. Pocos meses después, su salud empeoró. El 9 de febrero de 1881, según el calendario gregoriano, falleció en San Petersburgo a los 59 años, a causa de una hemorragia pulmonar relacionada con un enfisema que padecía desde hacía tiempo. Más de 30.000 personas asistieron a su funeral, una cifra extraordinaria para la época, demostrando el enorme respeto que había ganado entre lectores de todas las clases sociales. Con el paso de las décadas, su influencia no dejó de crecer. Pensadores como Friedrich Nietzsche admiraron la profundidad psicológica de sus personajes. Sigmund Freud encontró en sus novelas un estudio excepcional del inconsciente y de la culpa. Jean-Paul Sartre y Albert Camus dialogaron con muchas de sus ideas sobre la libertad y la responsabilidad. Incluso Albert Einstein reconoció el valor de su capacidad para comprender la naturaleza humana. Pero quizá su mayor legado no se encuentra en la cantidad de libros que escribió. Se encuentra en la forma en que nos obliga a mirarnos por dentro. Dostoyevski nunca escribió para ofrecer respuestas fáciles. Escribió para hacernos mejores preguntas. Nos enseñó que el ser humano es un misterio, que cada persona libra batallas invisibles y que comprender a los demás siempre será más valioso que apresurarnos a juzgarlos. Tal vez por eso sus novelas siguen vivas, porque el mundo ha cambiado, la tecnología ha cambiado, las sociedades han cambiado, pero el corazón humano continúa enfrentándose a los mismos dilemas que él describió hace más de un siglo. Y mientras exista alguien buscando sentido en medio del sufrimiento, luchando contra su propia conciencia o preguntándose qué significa realmente vivir, las palabras de Fyodor Dostoyevski seguirán encontrando un nuevo lector dispuesto a escucharlas.